Quiero hablar de un tema que me apasiona mucho y también que me enfada por otro lado. Yo no sé si el resto de los españoles también lo sienten, yo por lo menos lo sentía de niña de esa manera y también cuando era adolescente. Y es un tema que estaba ahí flotando, pero que no se quería hacer visible, no se quería volver consciente. Como todos los demás pueblos de Europa, parece que tienen su identidad muy bien labrada y muy bien asentada, o parece que tienen claro de dónde vienen. Y aquí en España pues parece que se ha trabajado arduamente en destruir nuestra identidad y el espíritu épico cruzado y también gallardo de la caballería cristiana, del guerrero berserker tipo el Cid Campeador. Y, por ejemplo, varias cosas que yo viví durante la carrera de Historia es que, por ejemplo, la primera, que en los exámenes estaba prohibido poner el nombre de España. O sea, España no existía oficialmente hasta Carlos el Hechizado, o sea, el último Austria, dándole así todo el reconocimiento de la creación de la nación a los usurpadores borbones, que en secreto seguían siendo protestantes y habían usurpado previamente el trono de Francia. Y es un hecho que desde que entra esta nueva dinastía nos ha ido como el culo. Y es curioso porque cuando estudiábamos una guerra contra Inglaterra no decíamos monarquía británica, decíamos Inglaterra. Y en vez de poner España, en el examen teníamos que llamarlo monarquía hispánica, un término con el que yo no estoy de acuerdo porque es bastante elitista. Y bueno, segundo, otro detalle que también viví cuando estudié la carrera de Historia, es que estaba prohibido usar la palabra reconquista. Y teníamos que poner conquista en vez de reconquista, porque nos interesa que los españoles se identifiquen con el reino hispanogodo o visigodo, que es nuestro origen. Y claro, nuestro origen como nación es el Tercer Concilio de Toledo. Y la continuación del proyecto, nosotros como nación, la nación española empieza con el reino hispanogodo y continúa en el proyecto de la restauración del reino cristiano con Alfonso II, Alfonso III, la reina Berenguela y Alfonso X y, como no, los reyes católicos. De hecho, Fernando, cuando ya toma la ciudad de Málaga, él lo dice alto y claro, que ya se ha completado la restauración del señorío de Don Rodrigo, el rey visigodo. Pero quieren a la fuerza implantar que el Islam era mejor y en realidad era una dictadura tiránica y a los judíos también los perseguían. La culpa de la romantización de Al-Ándalus la tiene el romanticismo británico, porque el Islam y el calvinismo protestante y el Opus Dei también creen en la teoría de la predestinación, con todo lo que eso implica, porque es una doctrina muy desempoderante, en donde básicamente eres un muñeco o una marioneta sin libre albedrío terrenal. Y luego el tema de los cuernos, de los vikingos, que resulta que eran los íberos los que llevaban cascos con cuernos. Eso es otro invento del romanticismo británico del siglo XIX. Y tercero, los profes de historia moderna se negaban a estudiar a los reyes católicos porque decían que eso era del periodo medieval. Pero es que luego llegaban los profesores de historia medieval y decían que los reyes católicos eran de historia moderna. Y al final tenía a dos vertientes de la historia que le han cogido cierto desprecio o una evitación al tema de los reyes católicos. Entonces yo ya de niña, encima con la leyenda negra, yo ya sentía que nos habían arrancado un miembro del cuerpo, que había un eslabón perdido, que habían socavado y enterrado nuestra identidad y nuestro origen, y encima tenemos que pedir perdón por cosas que no hemos hecho y sentirnos avergonzados. Y encima aquí en España, tragando con el tema de los independentismos, promovidos por una izquierda traidora y por una derecha pánfila que parece un granito de mármol. Y claro, cuando una persona se pone a investigar, se da cuenta de que no venimos de los romanos. Es que ni siquiera la mayoría de los nombres de las ciudades de Andalucía vienen del latín, en realidad vienen del fenicio
supuestamente, o del griego, o de un dialecto misterioso primitivo del vasco, del euskera. Y claro, yo veo que por un lado no hay consenso en averiguar qué lengua misteriosa era el íbero, pero por otro lado veo gente muy dispuesta, con ningún apoyo y ningún reconocimiento por su labor, que afirma haber desentrañado el misterio de la antigua lengua de nuestros ancestros, los íberos, celtíberos y también los cántabros, ¿por qué no? Y por otro lado, el poco interés que tienen los académicos. Y mira que hay teorías. Yo misma me he sorprendido leyendo los comentarios de un blog de una persona que piensa que el íbero podría ser una escisión de las lenguas altaico-urálicas, o sea, del norte de Rusia. Y bueno, no sé si esto explicaría por qué las letras del signario ibérico parecen runas nórdicas. Pero es que hay un silencio en el mundo académico, que es que al final esto ha tenido consecuencias psicológicas y espirituales e incluso ha mal influido en el tema de la identidad, porque que te quiten tus raíces o que ataquen tu esencia religiosa para sustituirla por una ideología moderna, eso crea neurosis y problemas mentales, como la Llorona. Por ejemplo, la aparición de la Llorona es un arquetipo escindido de la Virgen de los Dolores o de la Dolorosa en una población que sufre de neurosis colectivas, de ansiedad, de anedonia y de nihilismo existencial. Otro caso, por ejemplo, la fiesta de Todos los Santos. La fiesta de Todos los Santos era la última fiesta que nos quedaba en relación a los ancestros. Lo que pasa es que la gente solo recuerda a sus ancestros más cercanos, a un abuelo o a un tío, y claro, la fiesta ha perdido su versión profunda y tendría que recuperar su vocación amplificadora, en donde el individuo es un eslabón en un linaje de sangre. Cada ancestro tuyo tuvo su propio nombre, tenían color de pelo y color de ojos. Por ejemplo, el comer castañas en esa época del año, en octubre, por cada castaña que uno se comía, se estaba liberando un alma del purgatorio. Y quién sabe si no es un ancestro tuyo que busca que una parte de tu psique inconsciente despierte para poder manifestarse e inspirarte de algún modo mediante imágenes internas como el Baphomet o el libro rojo de Carl Gustav Jung. Es como si todo hubiera sido dispuesto según la mentalidad académica imperante, que es el mundo anglosajón y francés también, para aceptar que todas las lenguas romances vienen del latín. He llegado a leer barbaridades de investigadores que afirman que la lengua íbera estaba aún en fase primitiva, pero vamos, a ver, ni que fueran cromañones. Y luego resulta que toda la península está llena de estelas funerarias en donde hablan de la vida, del día a día, de su religión, y parece ser que había un poco de todo, eran paganos y monoteístas, o incluso más monoteístas que paganos, ¿no? Y entonces hay como un mutismo, un silencio y una ignorancia con el tema este del idioma íbero y celtíbero, que no me parece normal. Vamos, el único caso en la historia en donde no son capaces de descifrar una lengua por vagancia o por el sectarismo dogmático imperante en el mundo académico, y luego las peleas que hay entre los académicos de si se parece o no al vasco o si es una especie de vasco primitivo. Que hasta Cervantes, por ejemplo, escribió una obra de teatro sobre los celtíberos de Numancia, sobre la resistencia celtibérica contra Roma, o sea que en el pasado la gente sí se identificaba con esa parte ancestral autóctona, con sus antepasados autóctonos y no con lo que venía de fuera. Y es que realmente por culpa de Hollywood sabemos mucho de Roma, de Grecia, pero de lo nuestro que sabemos realmente. Siempre ha interesado más estudiar a los invasores y poner el foco en los invasores o en los pueblos que venían de fuera a comerciar. Es como que solamente interesan los pueblos invasores, lo otro lo ocultan, como Tartessos, por ejemplo, que según algunos estudiosos e investigadores es el culmen de la cultura íbera. O la Bástida de Totana, por ejemplo, que hace que parezca que Troya era un castillo de arena hecho por un niño. Y todo se les achaca a los que vienen de fuera, a lo externo, ¿no? A los fenicios, a los cartagineses,
a los griegos, los megalíticos, por ejemplo, las piedras megalíticas están en nuestras tierras y lo más antiguo está aquí. Y eso es la historia milenaria anterior a que estos otros pueblos llegaran. Y nos ocultan esa parte tan importante de nuestros orígenes y de nuestra historia. Y estudiamos la historia de todo el mundo menos la nuestra, y eso es una cosa criminal. Llegando así a deformar nuestra historia de una manera brutal, y estudiamos al final el punto de vista inglés o francés y todas las hipótesis pseudocientíficas pues son adecuadas en su favor, en favor de quien gobierna.